deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, capítulo 23. El reino de Dios está cerca. Recordemos que en el capítulo 22, Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo y fue también el primero en sufrir. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. La venida del Mesías había sido anunciada primeramente en Judea, en el templo de Jerusalén. El nacimiento del precursor había sido predicho a Zacarías, mientras oficiaba ante el altar. En las colinas de Belén, los ángeles habían proclamado el nacimiento de Jesús. A Jerusalén habían acudido los magos a buscarle. En el templo, Simeón y Ana habían atestiguado su divinidad. Jerusalén y toda Judea habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, y tanto la diputación del Sanedrín como la muchedumbre habían oído su testimonio acerca de Jesús. En Judea, Cristo había reclutado sus primeros discípulos. Allí había transcurrido gran parte de los comienzos de su ministerio, la manifestación de su divinidad en la purificación del templo, sus milagros de sanidad y las lecciones de divina verdad que procedían de sus labios. Todo proclamaba lo que después de la curación del paralítico de Betesda había declarado ante el Sanedrín: su filiación con el Eterno. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Cristo. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio, y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea, cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios. No pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Los rabinos de Jerusalén despreciaban a los habitantes de Galilea por rudos e ignorantes, y sin embargo, estos ofrecían a la obra del Salvador un campo más favorable que los primeros. Eran más fervientes y sinceros,
menos dominados por el fanatismo. Su mente estaba mejor dispuesta para recibir la verdad. Al ir a Galilea, Jesús no buscaba retiro o aislamiento. La provincia estaba habitada en ese tiempo por una población numerosa, con mayor mezcla de personas de diversas nacionalidades que la de Judea. Mientras Jesús viajaba por Galilea, enseñando y sanando, acudían a él multitudes de las ciudades y los pueblos. Muchos venían aún de Judea y de las provincias adyacentes. Con frecuencia se veía obligado a ocultarse de la gente. El entusiasmo era tan grande que le era necesario tomar precauciones, no fuese que las autoridades romanas se alarmasen por temor a una insurrección. Nunca antes había vivido el mundo momentos tales. El cielo había descendido a los hombres, almas hambrientas y sedientas que habían aguardado durante mucho tiempo la redención de Israel. Se regocijaban ahora en la gracia de un Salvador misericordioso. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, creed al Evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En la profecía, un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años, y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes, Longímano, entregó a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. Continuaremos. El deseado de todas las gentes.